visto que eran 10 y 54. Pero no, han sido 11 y creo que 14 por ahí. Entonces, fue un error óptico el mío. ¿Cómo están todos? Ya, ahí está. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, buenos días con todos, con todas. Bueno, hoy no vamos a hacer vuelta al mundo, porque quiero explicarles, ¿no es cierto?, cómo va a ser, digamos, de forma general, cómo va a ser el examen final y, claro, empezar el desarrollo del mismo, ¿cierto?, del examen final. Entonces, el examen final está diseñado de la siguiente manera. Va a estar en dos partes, digamos, en dos momentos. Una primera parte que va a ser la metodológica, es decir, todo el trabajo que haremos o vamos a desarrollar en estas dos últimas clases. Y la segunda parte será el ensayo. Esa segunda parte ya es individual, ¿no es cierto? Es decir, vamos a llegar a un acuerdo de la fecha y la hora que ustedes van a subir el examen dentro de la plataforma Teams. No va a ser, digamos, un ensayo respecto a la lectura en sí misma, ¿no? Si la lectura solamente será como el pretexto para pensar en un tema, ¿de acuerdo? Entonces, el ensayo será de tipo argumentativo, tendrá 5 párrafos, un párrafo introductorio, 3 párrafos de desarrollo y un párrafo de resolución, ¿ya? Así está diseñado el examen, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera parte metodológica que será la base para el ensayo, y me refiero a lo siguiente. Ese ensayo será el reflejo, ¿no es cierto?, de todo el trabajo metodológico, ¿no? Es decir, si no hay ese reflejo, entonces no hay nada que leer, ¿no? Porque si no sería como altamente torpe de mi parte decirles, por ejemplo, vamos a hacer un ensayo de el cuento que yo les había mencionado la semana anterior, de Solo vine a hablar por teléfono, de Gabriel García Márquez, un ensayo argumentativo de 5 párrafos, sería altamente torpe. Realmente la lectura se va a limitar, digamos, ¿no es cierto?, a ser la inspiración para crear una tesis, en nuestro caso, es decir, una verdad a ser comprobada, que se desarrollará dentro de la estructura que antes había mencionado, ¿sí? Dicho esto, entonces, vamos a empezar. Si no estoy equivocada, y por favor, si tengo alguna imprecisión, me corrigen. La semana anterior yo les había indicado, ¿no es cierto?, que solamente había que leer el cuento Solo vine a hablar por teléfono de Gabriel García Márquez. Y no había, compartido ni había hablado sobre el ensayo en sí mismo como texto académico. ¿Estoy en lo correcto? Creo que sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a empezar a hablar del ensayo como un texto académico. La palabra ensayo viene de un latín que es exalgum, y exalgum significa pensar. Entonces, el ensayo es un ejercicio de pensamiento, ¿cierto? El pensamiento es libre, es decir, uno puede pensar, ¿no es cierto?, lo que desee, puede estar las inquietudes dentro, digamos, de cualquier espacio, ¿no? Es decir, uno puede escribir un ensayo del trayecto que tienes de tu casa al trabajo, a la universidad, del partido en la cancha el fin de semana, de la compra en el súper, ¿no? O sea, todos los temas pueden significar, ¿no es cierto?, lo que también es el ensayo, es decir, un pensamiento y una reflexión profunda. Al ser un texto académico,
pues el ensayo es un texto riguroso. Así como es libre sobre el tema, es riguroso en su desarrollo o en su elaboración. Al ser un texto académico, requiere de cumplir con las características, ¿no es cierto?, que es claridad, coherencia y cohesión. Siendo las dos primeras, la claridad y la coherencia, temas de fondo, es decir, respecto a la idea y en lo que se va a sustentar, mientras que la cohesión va a ser un tema de forma, ¿no? Hay ensayos de distintos tipos. Hay ensayos, por ejemplo, argumentativos, que es el que nosotros vamos a realizar. La característica de un ensayo argumentativo es una tesis, está elaborado, desarrollado o transversalizado, ¿no es cierto?, a partir de una tesis. ¿Qué es una tesis? Es una verdad a ser comprobada. Entonces, digamos, la idea no es que el otro cambie su modo de pensar a través de tu verdad, ¿no? La idea es convencer al otro de tu verdad, es decir, otorgar los argumentos necesarios para que quien lee tu texto termine aceptando como una verdad la que ha sido planteada, ¿no? Entonces, es esta comprobación. Desarrollar o elaborar, digamos, una idea vendría a ser la parte más complicada, es decir, las ideas no vienen de la nada, ¿no? Que va a ser lo siguiente que trataremos en este encuentro para la elaboración, así como hay una metodología para la lectura y una para la escritura. También existen ensayos críticos. Un ensayo crítico se va a caracterizar porque la idea, ¿no es cierto?, la idea principal va a tener un lugar, una postura, una valoración respecto a lo que te inquieta, ¿no? Es decir, mientras que el argumentativo es una verdad en sí misma, que no determina si es bueno, si es malo, si es bonito, si es feo, si es mucho o es poco, el ensayo crítico y la idea principal sí va a permitir tener una postura, una valoración respecto al tema que te inquieta, ¿no? Para que esa idea principal, es decir, esa valoración esté sustentada al ser un texto académico, requiere de ideas secundarias, así como el argumentativo requiere argumentos, ¿no es cierto?, para validar la verdad. En el crítico, esa idea principal requiere de ideas secundarias que puedan sostener, ¿no es cierto?, esta valoración, esta postura, este lugar, ¿no es cierto?, que el ensayista, el emisor o quien escribe pretende. También hay ensayos de comparación o contraste, ¿no? No es y, es o, porque son distintos. Es decir, en un ensayo de comparación, por ejemplo, tendríamos dos variables, ¿no? Una variable A y una variable B. Cuando comparamos, se entiende que tú le vas a dar mayor valor a una variable que a la otra variable. Es decir, vas a intentar, ¿no? El propósito será mostrar, por ejemplo, que Cristiano Ronaldo es mejor futbolista que Leo Messi, ¿sí? Nuevamente voy a repetir, los argumentativos tienen una tesis, los críticos una idea principal, los de comparación tienen un propósito y los de contraste también. Así como los primeros tienen argumentos, el crítico tiene ideas secundarias, aquí va a haber criterios, ¿no? O sea, ¿con qué criterio tú le vas a otorgar mayor valor a una variable más que a la otra? Para aquello necesitas una indagación respecto a las variables y al tema que estás manejando. Entonces, en el ejemplo que he puesto, podría ser un criterio, digamos, del tipo de juego que tiene cada uno de estos dos jugadores que, digamos, en la primera década del siglo XXI resultan los más importantes y se han llevado los premios que otorga la federación que acoge a este deporte, ¿sí? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en un criterio como el tipo de juego, podríamos decir que el uno, es decir, Cristiano, que estaría en la A, tiene un juego individual y el segundo tiene un juego colectivo, ¿no? Ahí también habría que pensar, es decir,
El fútbol es un deporte de equipos. Sin embargo, es un deporte que va a marcar quién gana o no a partir de los goles. Y entonces la efectividad del individual puede ser más real, ¿no es cierto? Puede tener mayor beneficio para el equipo, mientras que el otro, con su juego colectivo, digamos, ¿no es cierto?, permite o da mayor probabilidad de convertir un gol. Es solamente un ejemplo que a ustedes les pueda servir, ¿no es cierto?, para entender un poco cuál es, cómo marcar un propósito, determinar las variables y también escribir, ¿no es cierto?, o considerar los criterios. Otro criterio pudiese ser la técnica, ¿no? Entonces, el uno, yo me estoy inventando, no tengo idea, es posible que su técnica de juego individual sea patear con los talones, ¿no es cierto? O con la punta, no sé, del pie, cada uno tendrá, ¿no? Para lograrlo hay que, insisto, indagar, investigar, buscar. Otro criterio pudiese ser el calzado, que no es una cosa menor, ¿no? El diseño, el peso. Ustedes han visto que el mercado, por ejemplo, determina o promociona una marca, un modelo, digamos, los zapatos de Cristiano Ronaldo, los zapatos de Leo Messi, pero no es una cosa menor. Entonces, la comparación intenta dar mayor valor a una variable que a la otra. El propósito será entonces mostrar que Cristiano es mejor que Leo Messi. Mientras que el contraste lo que va a hacer es mostrar las características de las dos variables sin intentar otorgar un mayor valor a una respecto a la otra. Fíjense además también que en este tipo de ensayos determinar las variables no es una cosa muy simple, ¿no? Porque deben reunir características y condiciones similares que te permita hacer una comparación o un contraste, ¿no? Y luego, pues, determinar también los criterios o requiere también, o sea, un trabajo de indagación y búsqueda para que te permita lograr el propósito, ¿no es cierto? Ahora, nosotros, para este curso y para este examen, vamos a trabajar el primer tipo de ensayo, es decir, un ensayo argumentativo. Vamos a hacer una tesis, que será una verdad a ser comprobada. Esta verdad no tiene un lugar, no tiene una valoración, sino una afirmación en sí misma que será demostrada, comprobada y que termina convenciendo al otro de tu verdad a través de argumentos, ¿no es cierto? Esta clase, entonces, va a trabajar la metodología para empezar, para la escritura académica, la cual necesariamente va a iniciar por la primera característica, que es la claridad, y que tiene que ver con la idea, ¿no? ¿Por qué con la idea? La idea es de lo más, digamos, complejo que produce un ser humano, ¿no? Insisto, las ideas no vienen de la nada, las ideas es el producto o la luz de lo que te alimentas, y no me refiero a la comida. Entonces hay que ser como prolijos y a ratos también tener criterios para discriminar, ¿no es cierto?, de lo que sí te va a funcionar, o sea, de lo que te vas a alimentar o no, porque de eso dependerá tu pensamiento también. Entonces, para crear la idea, hay que considerar, en principio, ¿no es cierto?, que la idea debe ser propia. Es decir, la idea debe ser la luz de tu pensamiento. ¿Qué no debe ser la idea? No pueden ser esas ideas cliché, ¿no es cierto?, del deber ser de la sociedad, de la moralina de la esquina, esa de lo que importa es lo que tienes por dentro, no cómo te veas, o qué sé yo, ¿no? El problema del aborto, las pandillas, la violencia, no. La idea debe ser la luz, como digo, de tu pensamiento que responde, ¿no es cierto?, a lecturas que terminan alimentándote y definiéndote como sujeto pensante, digámoslo así. Entonces, pues empezará por la lectura académica que hemos hablado al inicio de este curso.
Luego, mejor dicho, en la lectura académica tenemos historicidad del autor, historicidad de la obra, cultura, metalenguaje, intertextos, ejes y de qué trata. Ojo, ese de qué trata va a tener que ver con la idea de un autor respecto a un texto, ¿no? Toda vez que tenemos clara la idea del otro, pues nos atrevemos a hacer una lectura de valoración, es decir, ¿cuál es mi valoración? ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es mi pensamiento respecto a la idea? ¿Cierto? Por ejemplo, de Gabriel García Márquez o, por ejemplo, al cuento de Juan Carlos Onetti de Bienvenido Bob, ¿no es cierto? Si hablamos de Juan Carlos Onetti, podríamos decir que la idea de juventud o vejez en la sociedad pues está determinada a partir de la edad. Sin embargo, no siempre los sujetos terminan alineándose, ¿no es cierto?, a esas normativas que te determina una sociedad. Esa es la idea del Juan Carlos Onetti. En la lectura de valoración vamos a tener nuestra postura. Entonces vos dices, bueno, si bien es cierto, la sociedad requiere de o necesita, ¿no?, de una organización a partir de normas que vayan ordenando, ¿no?, la convivencia, la interrelación y la participación de los sujetos en la misma. Porque siendo de otro modo y dejarlo, digamos, con toda la apertura, pues no tendríamos la posibilidad de institucionalizar, de marcar momentos, tiempos, quehaceres, funciones, actitudes, ¿no es cierto? Visto desde esa óptica, entonces, indiscutiblemente la sociedad podría requerir de aquello. Sin embargo, no siempre el ser humano consigue la idea de bienestar en la medida que la sociedad te impone las actitudes y las funciones que debes cumplir dentro del proceso de la vida, ¿no es cierto? Esto de nacer, crecer, ya. Dentro de ese proceso no siempre te va a causar bienestar. Esa sería, entonces, la lectura de valoración. Luego hacemos una lectura de cuestionamiento. En la lectura de cuestionamiento nos vamos a preguntar ¿por qué? Y decimos, ¿por qué la sociedad determina las actitudes y funciones de los seres humanos irrestrictamente? Y nos respondemos frente a la valoración que hemos realizado, ¿no es cierto?, digamos, en la anterior o en el anterior momento. Y decimos, bueno, al final, ¿no es cierto?, los seres humanos posiblemente sentimos frustración y desolación en la medida en que no logramos cumplir con lo que la sociedad establece. Pero también existe la probabilidad que los seres humanos recreemos la misma frustración al cumplir lo que la sociedad te establece, dado que en este esfuerzo terminas, o mejor dicho, dejas de vivir o hacer lo que realmente deseas y estás seducido, ¿no?, en el afán de cumplir con la organización. Siendo entonces, digamos, un problema complejo para el ser humano y su bienestar. Ahí estaría la de cuestionamiento. Hacemos una interrogación y damos una respuesta. Y luego hacemos una lectura de construcción. La lectura de construcción es el resultado, ¿no es cierto?, de una lectura académica en donde determinamos la idea de otro, que además luego va a ser valorada y luego va a ser cuestionada y finalmente podemos dar a luz una idea producto de un trabajo intelectual y una idea que va a estar cerca, digamos, ¿no es cierto?, de nuestros intereses, de nuestro pensamiento y, digamos, que es importante en el momento de
escribir, ¿no es cierto? Producir, por ejemplo, un texto académico, en este caso un ensayo argumentativo. Esta lectura de construcción la vamos a escribir nosotros en una forma de tesis, en una oración, ¿no es cierto?, que sea una verdad en sí misma. Entonces, yo podría escribir un ensayo sobre a ver, déjenme pensar. ¿Cómo plantear la oración? Porque la idea está ahí. Mi tesis para el ensayo puede ser: la sociedad impone comportamientos o actitudes y funciones a los seres humanos de acuerdo a la edad, ¿cierto? Esa es una verdad que pretendo demostrar, ¿ya? Una técnica para encontrar los argumentos, digamos que es amable, no muy complicada, sería hacer una pregunta a la tesis. Cada una de las respuestas supone ser un argumento. Entonces, ¿por qué la sociedad impone comportamiento, actitudes, comportamientos y funciones de acuerdo a la edad de los sujetos? El primero podría ser por un tema de organización, el segundo podría ser por un tema de institucionalidad, y ahí estaría el poder necesariamente, que resulta bien interesante para trabajar como argumento, y otra pudiese ser la normatividad, ¿no? La idea de construir lo normal. Entonces, es normal que los niños a los 7 años cursen la escuela básica, pero no resulta normal en la sociedad que un adulto mayor de 65 años curse la escuela básica, ¿cierto? O la educación básica. ¿Qué es realmente normal o no? ¿Me explico? Entonces, aquello podríamos tratarlo como argumento, ¿sí? Aquí lo importante es que ustedes puedan identificar cómo construirle una idea, cómo escribirla en forma de tesis, cómo encontrar los argumentos. Hasta ahí, ¿no es cierto?, tendríamos planteado un primer momento para empezar, o para creer, ¿no es cierto?, que tenemos ya sobre qué pensar y hacer un ensayo. Luego vamos a hablar sobre la coherencia, que sería la segunda característica de los textos académicos, que también tiene que ver con el fondo. Entonces, cuando hablábamos del ensayo y decíamos que el ensayo es un texto libre en pensamiento, pero riguroso, ¿no es cierto?, en su desarrollo, en su escritura, tiene que ver mucho con las razones, ¿no? Es decir, siempre es importante que en un ensayo ustedes solo escriban lo que pueden explicar. Para explicar algo deben indagar y deben buscar. ¿Por qué? Porque esta explicación no puede estar sustentada en el parecer. A mí me parece, que a mí me tinga, que mi abuelita me dijo, que a los que mienten se van al infierno, ¿cierto? Esta no puede ser una razón para comprobar una verdad, que mentir es mal. No, mentira, no que mentir, no, que mentir se considera un pecado, ¿ya? Lo que sí se puede hacer, lo que sí se debe hacer, ¿no es cierto?, para usar, y tal vez el relato de la abuelita, ¿no es cierto?, es explicarlo. Y podríamos explicar indicando que dentro de la historia de la civilización occidental o de América Latina, pues cuando llega la colonia, ¿no es cierto?, la conquista y luego la colonia trae consigo estas nuevas formas de ver y entender el mundo, en donde la cultura se va a integrar, o sea, esta cultura eurocéntrica se va a integrar a lo andino. En esta integración, la religión tiene un lugar, ¿no es cierto?, preponderante. Así llega la religión católica, el cristianismo, a esta parte del mundo. La religión católica tiene un libro sagrado. Este libro sagrado, como todas las religiones se llama Biblia. La Biblia está escrita en dos partes, digamos. Una primera parte antes de la llegada de su profeta Cristo, que sería el Antiguo Testamento,
y la segunda parte, que sería el Segundo Testamento, luego de la llegada de su profeta Cristo. En el Testamento Antiguo, o en el Antiguo Testamento, están los preceptos en los cuales las personas que viven en ese dogma deben seguir para agradar a Dios, ¿no es cierto? Y vivir dentro de la palabra, digamos, y de su fe. Yo no sé, pero me estoy inventando solo para el ejemplo. Entonces, ahí en el Génesis capítulo 3, versículo 5, se indica que Moisés trae unas tablas, las cuales, no sé si es el Moisés, trae unas tablas las cuales determinan los mandamientos a partir de los cuales las personas deben vivir. El tercer mandamiento dice que no se debe matar. Por lo tanto, ¿no es cierto? La idea o el creer que quien mata va al infierno se sustenta a partir de esta explicación. Así entonces, se puede validar la fe de la abuelita, quien no miente porque cree que si lo hace irá al infierno. ¿Me explico? Para hacer esto necesitamos leer, necesitamos indagar. El ejemplo que he usado no está muy complicado, digamos, muchos lo podríamos lograr. Sin embargo, ya cuando hablamos de una idea propia, ¿no es cierto?, como la que he podido hacer hace un momento, requerimos de una investigación bibliográfica, de una indagación. ¿Para qué? Para que los argumentos sean coherentes, tengan razones y puedan sustentar y alcancen a validar la verdad que estoy planteando, ¿sí? Esta indagación bibliográfica, ustedes la van a hacer dentro de bases de datos académicas, sino con libros como los que yo uso. Entiendo que la mayoría de ustedes lo harán dentro de bases de datos académicas. Entrarán a publicaciones, entrarán a investigaciones, entrarán a redes, ¿no es cierto?, que están tratando sobre un tema. Esta búsqueda, intenten hacerla lo más precisa posible, porque si le dejan abierta, ¿no? Pues pueden enloquecer, ¿no? Van a acceder a varios textos, insisto, académicos, publicaciones, papers, de los cuales ustedes van a optar por uno solo, que les permita trabajar el argumento. Entonces, por cada argumento, un texto académico. Cuando elijan un texto de estos, ¿no es cierto?, eligen el texto, van a hacer un resumen entre 75 y 120 palabras, van a poner el enlace y van a responder a las preguntas ¿por qué este texto y no otro? Y a la pregunta ¿para qué este texto? La primera será la pertinencia y la segunda será el aporte, ¿sí? Estas dos primeras, la claridad y la coherencia, es decir, la idea y la bibliografía anotada, tienen que ver con el fondo. La tercera característica, que es la cohesión, tiene que ver con la estructura. ¿Qué se recomienda? Que abran la pestaña de la RAE, que ese sí pueden googlearse en el del Kinder, se googleen una lista de conectores para ensayos argumentativos. Si ustedes ponen lista de conectores para redacción académica, les va a salir muy grande, ¿no? Entonces, si ponen una para ensayos argumentativos, una lista de verbos para ensayos argumentativos, una lista de conectores intertextuales, y no estaría mal, ¿no?, una guía básica de gramática, porque van a escribir en oraciones, es decir, sujeto, verbo, predicado, sujeto, complemento del sujeto, verbo, predicado, ¿cierto? No van a escribir oraciones de 5 líneas, ¿no?, donde no saben dónde está el verbo, ¿no? Y, digamos, no hay una relación entre el sujeto y el predicado, ni en persona ni en número, y todo se vuelve una desgracia. Entonces, no estaría mal, ¿no?, que tengan aquello. ¿Qué se considera dentro de esta cohesión? El cuerpo del texto, ¿no?, la estructura del texto. Esa estructura estará en oraciones, por favor, los signos de puntuación, recuerden que son súper importantes, también les sirve el manual de gramática, porque el ritmo
el sentido va a estar en los signos de puntuación. Piensen que ese texto debe explicarse por sí solos. Solo debe explicarse. Es decir, no debe requerir que ustedes intervengan para explicar lo que está ahí. ¿De acuerdo? La ortografía estará ahí adentro, ¿no? Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de la estructura, les decía. Esa estructura tiene un primer momento, que es el párrafo introductorio. La intención del párrafo introductorio es despertar la atención del otro, ¿sí? ¿Qué debe tener ese párrafo introductorio? Ese párrafo va a iniciar con la escritura de un gancho. Un gancho es la conexión con la realidad. Pero ojo, la realidad es la del otro, no la de ustedes. Recuerden, por ejemplo, en el proceso de comunicación, hay que pensar el proceso a partir del receptor, no del emisor. Hay que escribir no para ustedes, sino para el otro, ¿no? Hay distintas formas de escribir un gancho. Puede ser una pregunta, puede ser un dato, cuidando la fuente siempre, puede ser una frase o una cita. Ojalá fuera de lo intertextual, que supone ser esa coherencia, esa investigación bibliográfica, esa bibliografía anotada. De ahí pudiesen sacar, ¿no es cierto?, una cita, una frase de la lectura que inspira el pensamiento para un texto. También puede ser una verdad en sí misma. Esto voy a volver a explicar, ¿no? Como les decía, hoy les quiero dar así como una idea general del examen en sí mismo. Luego del gancho van a escribir la tesis, ¿no? Que recuerden está en la metodología en la primera parte. Luego de la tesis van a mencionar los argumentos, que también está en la metodología. Y luego de los argumentos van a escribir un cierre, pero no es un cierre final, sino un transitorio, que les permita transitar de la primera parte del corpus a la segunda parte, ¿cierto? Que será los párrafos de desarrollo. Entre el gancho, la tesis, el argumento y el cierre, van a usar conectores. Los conectores son estas palabras que te permiten relacionar o conectar las ideas. Por eso hay de distintos tipos y para eso la lista que antes les había mencionado deberían googlearla. Luego vienen los párrafos de desarrollo. Estos párrafos se van a escribir de la siguiente manera. Van a iniciar con un párrafo intertextual, con un conector intertextual. Así es como dentro de este contexto, para empezar, o en principio, ¿no? También tienen una lista de conectores, entonces van a usar el que requiera su texto. Luego van a parafrasear el argumento, ¿no? Por ejemplo, la idea de la organización, ¿no? Cómo la organización permite a los seres humanos, parafrasean el argumento, luego van a hacer la cita textual o parafraseada, que, ojo, ya tienen en la metodología, cuando hacen la bibliografía anotada, escogen los textos, ponen por qué y para qué, en esa lectura resaltan lo que es importante, ¿no? Entonces hacen una cita parafraseada o textual, luego escriben el por qué, es decir, por qué este texto y no otro, y luego escriben el para qué. El primero, les decía, es la pertinencia de la cita y el segundo es el aporte, ¿no? No se olviden que siempre va a estar apuntando a la tesis. Así por cada uno de los párrafos de desarrollo, para dar lugar a la última parte de la estructura o del corpus, que será la resolución. Este último párrafo van a iniciar con un conector de cierre, ¿no? Para terminar, para finalizar, para concluir, en resumen. Luego, no siempre se lo hace, pero ustedes lo van a hacer para efectos del examen, van a parafrasear la tesis que escribieron en el párrafo introductorio. ¿Esto por qué? Porque recién están iniciando, digamos, en la escritura académica, y es posible que en esos párrafos de desarrollo medio se hayan perdido de la tesis. Entonces, si la parafraseamos en la resolución, volvemos a juntarnos, ¿no es cierto? O sea, volvemos a traer la atención a donde debe ser. Luego de parafrasear la tesis, van a hacer su aporte, que puede ser una conclusión, que puede ser una recomendación, que puede ser
una pregunta que inspire otro texto, que puede ser la respuesta a la pregunta que ustedes hicieron en el gancho del introductorio. Fíjense si hacen una pregunta en el introductorio, en el desarrollo, como su palabra lo dice, explican, desarrollan la respuesta que van a dar en el de resolución. Puede ser también una cita, ¿no es cierto? Cerrar con una cita textual es arriesgado también, pero admirable porque estas son las palabras perfectas, es decir, no hay otra forma de escribirlo sino así, ¿no? Y nadie lo puede decir o expresar de mejor manera, ¿no? Por eso cierras con una cita textual. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahí. Sí, las preguntas que teníamos que hacer al principio. La primera era, ¿por qué este texto y no otro? Y habían dos más, ¿Por ¿no? qué? Esa pregunta es del por qué. Sí, ¿por qué? Es la pertinencia, ¿no? O sea, ¿por qué escogiste este y no escogiste otro? Porque tal vez este te muestra, no voy a hacer de un argumentativo, voy a hacer de un comparativo, ¿no es cierto? Porque puse las variables. Entonces, este texto te da el dato de el porcentual de efectividad que tiene Cristiano Ronaldo cada vez que llega al arco. Por eso te sirve este. Porque te da un dato, ¿no es cierto? Porque te da el concepto, porque te marca la categoría, ¿no? O sea, la pertinencia de ese texto. Y la siguiente es el para qué, que es el aporte, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué te sirve el dato de efectividad de los goles del Cristiano Ronaldo? Para el propósito que es mostrar que es mejor jugador que el Messi. ¿Para qué te sirve? Para reafirmar que el juego, por ejemplo, recuerda que el primer criterio era el juego individual, que el juego individual con patada de qué sé yo, de talón, te da una velocidad de no sé cuánto al arco y finalmente esto es el 90% de efectividad para ganar un partido y de eso se trata el fútbol. Por lo tanto, Cristiano es mejor que el otro. ¿Sí me cachado? Así, pero en argumentativo. Entonces son esas dos preguntas que las tenemos que responder, ¿no? Ajá, haces un texto por cada argumento. Ese texto que vos escoges, vas a hacer un resumen entre 75 y 120 palabras. Vas a responder a las preguntas por qué y para qué. ¿Sí? O sea, que Da. cogemos un texto cualquiera, ¿no? Puede O ser. sea, el que te sirve. Pues este mismo Claro. Ajá. ya. Digamos, Sí. si vamos a hacer a partir, digamos, ¿cuál es la tesis que yo había puesto para el argumentativo cuando hice el ejemplo de Juan Carlos Donetti? La sociedad impone comportamientos y actitudes de acuerdo a la edad de los seres humanos, ¿ya? Tú te preguntas, ¿por qué la sociedad impone comportamientos y actitudes en la vida de los seres, a partir de la edad en la vida de los seres humanos? Y dices, porque requiere organización. Entonces, cuando vos hagas la búsqueda bibliográfica, vas a buscar, ¿no es cierto?, un texto que te sirva para validar esta imposición de la sociedad, que le permite a la misma organizar a los sujetos que conviven o se interrelacionan en un espacio. Entonces vos buscas, encuentras un texto que te diga, ¿no es cierto?, las organizaciones o la importancia de la organización en la sociedad. Por ahí. Haces un resumen entre 75 y 120 y explicas, ¿no? ¿Por qué este texto? Porque te va a indicar, ¿no es cierto?, conceptualmente lo que significa para el desarrollo de la sociedad tener normas, o mejor dicho, tener o marcar el comportamiento y la función de los sujetos en la edad de la vida. Por eso decimos que tenemos una edad productiva, una edad para jugar. ¿Sí me cachas?
Entonces, ahí te van a dar los conceptos de cuándo y por qué es importante la niñez, cuándo y por qué es importante la productividad, cuándo y por qué es importante, ¿sí? Te va a dar una publicación. Ese sería el por qué. Y el para qué, ¿no es cierto? Para validar la verdad que estás mostrando o que estás marcando. Pero es que me pierdo un poquito. A ver, en la introducción, que es de un solo párrafo, ahí tenemos que exponer la tesis, ¿no? Sí, ahí pones, por ejemplo, un gancho. ¿Un gancho qué? O sea, algo que... Un gancho es una conexión con la realidad del otro. Bueno, yo les voy a explicar esto, realmente cómo escribirlo, la próxima clase, que ya tengamos las tesis y los argumentos, ¿me explico? Para la siguiente clase, lo que yo necesito es que trabajen en sus grupos, porque todavía hasta será en grupos, trabajen en sus grupos, ¿no es cierto? La lectura de él, solo vine a hablar por teléfono, y hagan la tesis, o sea, la lectura académica, la lectura de valoración, la lectura de cuestionamiento, la lectura de construcción. Que esa lectura de construcción la escriban en forma de tesis y marquen los argumentos. Toda vez que la siguiente clase validemos, ¿no es cierto?, la tesis y los argumentos, pueden hacer la investigación bibliográfica. Porque qué tal que esa tesis no esté planteada o que necesite ajustes, es un trabajo de gana, ¿no? Entonces, validamos la tesis, validamos los argumentos y empiezan el segundo momento, que sería la búsqueda de textos. Y luego, ¿no es cierto?, ya la escritura en sí misma. Entonces, no es la última vez que voy a hablar sobre cómo escribir y los distintos tipos de ¿cómo se llama?, de ganchos, ¿no es cierto?, y cómo ir articulando las ideas en el texto. Como les decía, hoy necesito que sea como una idea global para que puedan... primero, organizarse, porque este no es un examen que lo van a hacer en 2 o 3 horas, les va a llevar un par de semanas, y saber para dónde vamos, ¿no? O sea, no ir trabajando así como en la incertidumbre, ¿no? Les había pedido que lean el cuento de Solo vine a hablar por teléfono para que ustedes puedan decirme, por ejemplo, de qué se trata el cuento. Y además, poder adelantar, ¿no es cierto?, de alguna manera, ese trabajo de las lecturas hasta la elaboración de la idea, sin que la siguiente clase les digan, no han leído bien, y otra vez hacer, ¿me explico? Entonces, ¿alguien me puede decir de qué se trata el cuento de Gabriel García Márquez, de Solo vine a hablar por teléfono? Solo en una palabra, ¿alguien me puede decir de qué se trata? En una sola palabra. Malentendidos. Ya puede ser un eje. Sí, malentendidos, de hecho. Malentendidos. ¿Quién entendió mal? Los Quizás sociólogos del manicomio, obviamente. yo digo ¿Quién? otra, es el que me importismo. Se trata de qué me importismo. Desconfianza, profe, también. Desconfianza. Yo pregunto a José, ¿será desconfianza o será inseguridad? Porque cacho que ese eje estás marcando en Saturno. No sé, profe, yo dije que me importismo. Ah, que me importismo. ¿Quién dijo desconfianza? Yo, profe. Yo, ya. ¿Será desconfianza o será inseguridad? Inseguridad ¿No es también cierto? porque en una parte había dicho que los dos habían sido infieles en algún rato de su... Ahora, yo te pregunto, ¿María es infiel en algún momento en el cuento? Trata de dar que sí. ¿En dónde y con quién? No dijo con quién, pero como ¿En que... dónde? ¿En qué parte? No, Pero no, o sea, no en dice el cuento que exactamente. diga que María ha sido infiel. Dijo que por lo menos con 3 hombres, incluyendo a Saturno. Ya, exacto. En la vida de María, como dice el Héctor, solo hay 3 hombres. El primero, que es este amor de juventud, ¿no es cierto? Que no llega mucho, ¿no? Luego aparece en la vida de María este segundo hombre, que es Saturno, con una pasión
digamos, alborotada, con una intensidad tenaz, ¿no? Hasta que Saturno le da una golpiza a María, que Márquez lo dice en el cuento, que no hay ni palabras para decir. Realmente, ¿no? Entre insultos y golpiza, bueno, María agarra sus cosas y se va, pero no es que se va a ver qué hace. Se va a su familia, a la casa de su familia, a refugiarse ahí. Y entonces este Saturno llega a esta casa de Ana María, le encuentra y le dice que no, que volvamos, que no, perdón, que no sé qué. Y la María le dice, hay amores que duran mucho y hay otros que duran poco. Este es uno de aquellos. No, o sea, no le perdonó esta golpiza y esto, lo que hizo de ella Saturno. Luego aparece un viudo que le propone matrimonio y la María dice, ya bueno. Y este hombre no llega al día de su boda y María se queda en la iglesia. Destrozada, llega a la casa de Saturno. Y empieza o retoman una relación. Díganme en qué momento hay infidelidad de esta mujer. Lo que sí hay en esta mujer es amor. Si de algo se trata este cuento, es de amor. Y sobre todo, este amor, que es una decisión personal y que es de uno, no es de dos. Porque María, caramba, no se sube en ese bus porque ella quiso, porque qué miedo quedarse solita en la carretera, porque de ley le van a robar, porque no. Ella se subió al bus sin ver nada, porque no vio nada. Cuando te dicen que el amor es ciego, en serio es ciego, porque no ves. Ella no vio nada. Y se subió a ese bus por amor. Y realmente termina el amor de ella, termina con su vida. Entonces No, nunca, bueno. nunca María llegó tiene una generosidad brutal, viste que cuando llegan a este lugar, que también les invito a leer nuevamente el cuento, si acaso alguien cree que ella estaba en un centro de salud mental, ¿no es cierto? Porque no estaba en un manicomio. Pensemos que este cuento está contado en el franquismo, que es brutal, ¿no? El franquismo español, tenaz. Que él sería en un lugar de retención. Por eso hay guardianas, pues. No hay enfermeras, hay guardianas. Ahí está el Hércules. manicomio también hay cosas de esas, ¿no? Cuando es solo para mujeres, hay mujeres para retenerlas. Viste que hay, ahora que dices de esto, realmente, si ustedes se ponen a pensar, no importa si es una cárcel, es un hospital o es un colegio, como dice Michel Foucault, ¿no es cierto? En vigilar y castigar. Porque finalmente estas son las institucionalidades de poder. Y uno puede mirar que incluso desde su arquitectura, y lo dice Michel Foucault, no yo, desde su arquitectura comparten características entre sí. Porque ahí están, ¿no? Te vigilan, te castigan, te norman, te educan, te domestican, ya, son en esta institucionalidad. Así que al final, si está en un loquero, en una escuela o en un centro de detención, pero si está en una institución, ¿no es cierto?, que la va a retener y que no le va a permitir y que la va a tratar como todo menos como un ser humano, ¿no? Como a loca mismo. Pero lo que más es tenaz, me refiero a este hombre, Saturno, que realmente su inseguridad, su ausencia de sentido, su falta de amor, hace que deje a María en el abandono total. Y que además, lo mejor que le pudo haber pasado a Saturno es que María llegue a ese lugar. Y la abandona totalmente. Este personaje de María es de una generosidad brutal. Viste que cuando llega, digo, a este lugar de retención, la acompañante de la conductora le dice, ¿y tienes tabacos? Y ella era una fumadora, tenía tabacos.
Pero no es que le da uno, pues. María le da todo. Y además le dice, y ojalá te sirvan, ¿no? Cuando se seque. Pero no es que dice, me voy a quedar sin tabacos, no sé en dónde voy a estar ni cuánto tiempo. No, uy, no tengo. O tengo solo los míos. No, ella le da todo. Ella da todo a todos. Y así quedó. Lean, llegan intertextualidad del último nombre de una mujer que está en ese lugar de retención, que es Rosa María. Busquen quién es ella. No sé, ¿lo leyeron así? No sé, yo lo leí de una manera muy extraña. O sea, yo sí pensaba que había sido infiel. ¿Pero Porque por qué? no especificaba con qué hombres. Ni Así en que, qué momento, ni nada. O sea, no, en el cuento no te dice. Si acaso dice la palabra, es desde la cabeza y la inseguridad de Saturno, que él dice con quién estará, dónde se habrá ido, ¿no? Pero ni siquiera piensa cómo estará, no. ¿Con quién estará? No se quedó. De hecho, cuando ella les llama, el otro le dice, puta, que no sé qué. Que no. Pero en el cuento, en la historia, no hay infidelidad. Entonces, este cuento sí es de amor, por ejemplo, ¿no? Sí es de inseguridad. Sí es de egoísmo. Es un cuento de poder, que sería un eje bien interesante para hacer una tesis. al final María sale del lugar. No, María se queda ahí. A María termina venciéndole la sociedad. María se queda ahí. Ella llegó por amor. Solo vine a hablar. Ella no llegó para que vaya los que arreglan los carros y lo tienen como una wincha. No, ella llegó desesperada, se subió a ese bus, no vio nada. Porque en serio no vio nada, no vio nada. Y se tarda en ver, de hecho. Porque seguía su prioridad, su decisión era Saturno, no más. Hagan la intertextualidad, marquen bien los ejes y construyan la tesis, ¿no? Otra vez, van a leer, ¿no es cierto? Ponen de qué trata a partir de los ejes. Luego hacen una valoración respecto a la idea de Márquez. Luego se preguntan, ¿no? Y dicen, ¿por qué el amor es dolor? Eso de que el amor es felicidad y el estado más lindo de los seres, no sé. Pero este es la evidencia que el amor es dolor. Y se responde. Profe. ¿Ah? Esa pregunta sale a partir de los ejes, ¿verdad? No, verás. Esta pregunta sale a partir de la reflexión de la lectura de valoración. Porque los ejes están en la primera, o sea, en la lectura académica, que te sirven para escribir de qué trata. Entonces vos puedes usar, ¿no es cierto?, el eje de trata de amor, trata de inseguridad, trata de poder, del que vos quieras, de los ejes. ¿Sí? El de qué trata, esto que habíamos visto al inicio del curso. Y luego vos tienes la lectura de valoración. Si yo les hago este momento, les estoy quitando posibilidades, pero ya no pueden hacer lo que yo digo. Entonces vos valoras esa idea de Márquez y asumes una postura, ¿no? Y dices que vale la pena morir por amor, a morir sin él. ¿Por qué? Porque el ser humano requiere de experimentar sus distintos estados para poder disfrutar de los mismos, incluso del dolor en sí mismo, ¿no? Y luego te preguntas y dices, ¿por qué el amor es dolor? Y luego te respondes. Y luego haces una tesis. Nunca amó Saturno a María, porque siempre Saturno quería como que cambie, ¿viste? ¿No? Que sea, no sé, una idealización, pero si ustedes se fijan, cuando ustedes aman a alguien o se enamoran de alguien, se enamoran tal cual del modelo como es. Si cambia el modelo,
ya no es. ¿Sí? Entonces, para la siguiente clase, lectura académica, lectura de valoración, lectura de cuestionamiento, lectura de construcción, tesis y argumentos. Validamos esa tesis, esos argumentos, ya no vamos a hablar sobre el cuento porque lo estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Entonces digan ustedes que no se van a mandar toda la historicidad, cultura, mentalidad, sino van a empezar solo desde el de qué trata. Luego hacen valoración, cuestionamiento, construcción, validamos las tesis, los argumentos y el ensayo. Ahí ya ustedes hacen la búsqueda bibliográfica. De hecho, podrían ir haciéndolo también como a la par y el ensayo está listo. ¿Preguntas? Entonces es lectura académica, de valoración y de construcción. Lectura académica, lectura de valoración, lectura de cuestionamiento y lectura de construcción. ¿Por qué el amor duele? O sea, en académica, a ver, ¿De qué se trata? Ojo, el de qué se trata, ese es el del Márquez. Desde la lectura de valoración, ya son ustedes. ¿Sí? Ya el Márquez ya no va. Ya son ustedes. de cuestionamiento y de valoración. ¿Cómo se llama? O sea, de valoración es lo que nosotros pensamos de que va, ¿no? Ajá. Desde ahí entran ustedes. Entonces ustedes valoran esa idea y dicen está bien, mal, ¿no es cierto? Reflexionan, piensan. Luego se preguntan, ¿no? ¿Por qué el amor es dolor? Luego se responden. Porque en momentos los seres humanos tienen esta como esperanza, ¿no es cierto? Esta, no sé, es cuando vos esperas algo, ¿no? Yo no esperaba esto, yo esperaba esto, que finalmente termina como quitándote la vida, la ilusión respecto a la idea del amor. Entonces yo sí me enamoré de él, pero es que ya cuando empezó todo lo volviste antes. Bueno, ya, lo que quiera que sea, te respondes, porque ya esto ya es mío nomás, te respondes y luego escribes una tesis, haces la de construcción. Entonces, bueno, lectura académica, de qué es lo que se trata desde la postura del autor, la valoración es lo que nosotros consideramos, y entonces la de cuestionamiento es, y la de La cuestionamiento pregunta respecto a aquello que vos estás reflexionando. Por siempre te vas a ver un por qué, ¿no? ¿Por qué la inseguridad en los hombres? Cuestiono lo mismo, lo que yo puse. Claro, exacto. Vos mismo cuestionas lo que piensas. Ok. Y le das una respuesta, porque es que si no, no habría dónde, ¿me entiendes? Si vos ves, es una metodología gradada, ¿no? O sea, vos la vas trabajando, vas llegando a una idea desde un trabajo intelectual, no viene de la nada, ¿no? De cuestionamiento, o sea, me cuestiona a mí, y en el de Y te construcción, preguntas, claro, respecto a esa valoración, ¿no? y en el de construcción, como ¿Por qué respondo. espero que una pareja cambie? Y te respondes. Y luego ya la deconstrucción ya es el resultado de lo antes dicho. Son como dos en uno, ¿no? O sea, más o menos. O sea, viene gradada, ¿no? O sea, viene así. Viene desde un grande, que es una lectura que te va a dar lugar a una reflexión, un pensamiento, ¿no es cierto? Una reflexión crítica que necesariamente produce un cuestionamiento, porque si lees y no te cuestionas, qué carajo, ¿no? Produce un cuestionamiento y que da luz a una idea. Ok. ¿Sí? All right. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, nos juntamos el próximo jueves, validamos aquello y nada, pórtense mal, gracias a todos. Me voy, que tengo una urgencia. Gracias, chicos.
Ok. Adiós, como dicen por ahí. Gracias, profe. Chao, gracias. Gracias, profe. Profe.